Es es algo que te da la posibilidad de entender esos libros difíciles o libros de profecías en la Biblia, como Daniel y Apocalipsis. Y una vez que los entiendes, esos dos libros son la llave que te lleva del principio al fin de la Biblia. Vamos a ver entonces el capítulo 7 de Daniel. Si tienes tu Biblia, yo te insto a que en este momento la busques porque vamos a repasar este capítulo 7 y vamos a hacer refrescos. Reinos en conflictos. Te digo, en Daniel 7, el profeta bosqueja el surgimiento y la caída de varios reinos. Y quiero que leas conmigo en pantalla. Esos reinos están en conflicto y luchan por el dominio mundial. Los ejércitos pelean por poseer esta tierra. Los dirigentes potenciales aspiran a la grandeza terrenal. Reyes y emperadores hacen la guerra. La respuesta es alta. Está en juego el dominio de este mundo. Finalmente, surge un superpoder político religioso. Este poder exige la lealtad de sus súbditos, quienes se mantienen fieles a Dios y se rehúsan a esa lealtad. Son perseguidos con crueldad. Cambiando la ley de Dios, ese poder establece sus propias normas. El destino del mundo está en zozobra. Entonces la escena cambia de la tierra al cielo. El Todopoderoso afirma que Él es el legítimo soberano de todos los reyes de este mundo. Pronuncia su sentencia sobre todos los usurpadores del trono. Los reinos del mundo le pertenecen. Él creó nuestro planeta y los redimió. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán y alabarán para siempre. Esto usted puede verlo en el versículo 14 del mismo capítulo 7 de Daniel. Es importantísimo entender tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 de Daniel para poder entender el capítulo 11 o los capítulos 11, 12 y 13 de Daniel. Oh hermano querido, oh hermanos queridos. Y luego con el capítulo 12 de Daniel podemos ver desde antes todavía, podemos ver el cumplimiento de Daniel de Daniel capítulo 12. Y usted puede verlo desde el cumplimiento de los capítulos 8, 9 y 10 y hasta el capítulo 14. Pueden verlo en el libro de Daniel. Y como no, también el capítulo 15 de Apocalipsis, que es el fin del tiempo de gracia, y luego las postreras plagas del capítulo 16 de Apocalipsis. El capítulo 7 de Daniel y el 8, entonces, son dos capítulos claves para entender esos otros capítulos. Por eso es que te insto a venir en secuencia desde el tema del domingo, del pasado domingo, que lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Forgiven of God Adventist Ministry. Es el tema del domingo de refresco profético. Entonces, continúo leyendo la introducción. La escena cambia de la tierra al cielo. El Todopoderoso afirma que Él es el legítimo soberano de todos los reyes de este mundo. Pronuncia su sentencia sobre todos los usurpadores del trono. Los reinos de este mundo le pertenecen. Él creó nuestro planeta y los redimió. Dice el versículo 14, todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán y alabarán para siempre. ¿Qué escena? Y permíteme mostrarte esto una vez más en la pantalla. La primera bestia que ves allí en el Daniel capítulo 7 es un león con alas como si fuera de águila. Luego vas a ver tremendo, ¿qué animal es ese? Pareciera como si fuera un oso, ¿no? Un oso que tiene un lomo más alto que otro. También luego viene un leopardo con alas también. Y luego de ello viene un dragón o bestia espantosa. ¿Qué escena describe Daniel en su sueño? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué contiene esta visión? En los versículos 1 al 3 del capítulo 7 de Daniel dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro, ¿quién puede decir los cuatro qué, según el versículo de la Biblia, los versículos 1 al 3? ¿Qué era lo que estaba mirando? Vientos, Cuatro perfecto. vientos. Los cuatro vientos y del cielo combatían en el gran ¿qué? En el gran río. Mar. En el gran mar. Y cuatro mosquitos Bestias grandes, grandes. cuatro bestias grandes, diferentes. La una de la otra subían ¿de qué cosa? Del mar. Del mar. Las bestias representan reinos, hermanos. Según Daniel capítulo 7, versículos 17 y 23, estas cuatro grandes bestias son cuatro ¿qué cosa? Reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Entonces la Biblia se explica, ella solita, ella no necesita ni tu ayuda ni la mía. Si tú entiendes, cuando llegas a un punto en que tú piensas que tienes que ayudar a la Biblia, hermano querido, frena de golpe y devuélvete porque te estás extralimitando. La Biblia no necesita tu ayuda ni la mía. Ella se explica sola. Estas cuatro grandes bestias, dice el versículo 17, son cuatro reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los vientos representan contiendas, guerras o conflictos. En Jeremías capítulo 49, versículos 36 al 37, vemos la explicación de la Biblia sobre los vientos. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos el mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Entonces, los vientos son ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se proponía enviar Jehová, simbolizando o que simbolizaban esos vientos? Contiendas, guerras, conflictos. En otras palabras, mal, ira y espada. ¿Te das cuenta? ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es importantísimo, hermano, porque los temas en mis sermones subsiguientes, ustedes van a ver que esta clasecita, este refresco profético es primordial para poder entender cómo llegamos a las conclusiones a las que vamos a llegar. Las aguas, mares, representan multitudes, pueblos o naciones. ¿Se dan cuenta por qué Daniel capítulo 7 es tan importante? Hay muchos de los símbolos de las profecías que son introducidos en el capítulo 7 de Daniel. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, podemos ver qué representan o por qué las aguas significan multitudes, pueblos o naciones. Me dijo también, dice el versículo 15 de Apocalipsis 17, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por favor, no olvides eso. Las aguas representan ¿qué cosa? Multitudes, pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué cuatro bestias vio Daniel en su visión en Daniel capítulo 7, versículos 4 al 7? La primera era como un gatito, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Un león Como con un león. Era como un león. ¿Que tenía qué cosa? ¿Ojos de águila? alas de águila. Alas de águila. Por favor, dime que estás en Daniel capítulo 7 y estás siguiendo junto con nosotros. Si no lo has hecho todavía, toma tu Biblia, hermano. Hermana, toma tu Biblia y vamos a usarla esta mañana. Es una herramienta que no vamos a dejar de usar durante todo el tema. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta
sobre los pies a manera de hombre, es decir, se irguió Y paró. y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia era un león, un símbolo, mírenlo acá, un símbolo adecuado para Babilonia. Todavía se pueden ver en las excavaciones allá por la Mesopotamia. Usted puede ver por la región de Irak cómo ha sido desenterrada las entradas de Babilonia. Y usted puede ver exactamente el símbolo de Babilonia, que era un león con alas de águila. Los profetas del Antiguo Testamento decían león a Babilonia. Un león con alas de águila era un símbolo destacado en las monedas de Babilonia y en los muros de la ciudad. El león, el rey de los animales, y un águila, la capitana de las aves, describen correctamente el reinado poderoso de Babilonia desde el año 605 al 539 antes de Cristo. Dice el versículo 5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un lagartito, ¿no? A un oso. A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La ferocidad de los soldados de Medo-Persia se representa con el oso. Cuando los medos y los persas tomaron Babilonia, también conquistaron Lidia y Egipto. Las 3 costillas que están en la boca del oso representan las 3 naciones, Babilonia, Lidia y Egipto. Medo-Persia gobernó el Medio Oriente desde el 539 hasta el 331 a.C. Y hasta ahora lo que te estoy dando simplemente es un refresco histórico que concuerda directamente con el relato bíblico de Daniel capítulo 7. Se alzaba de un costado más que del otro. El intérprete, según el versículo 16 del capítulo 7, no explica este detalle de la visión. Sin embargo, según Daniel 8, 3, 20 y 20, pareciera que se indica claramente que el reino estaba compuesto de 2 partes, de los medos y los persas. Los últimos llegaron a tener el poder dominante unos pocos años antes de que el imperio dual conquistara Babilonia. Después de esto, dice el versículo 6, miré y he aquí otra semejante a un ¿qué cosa? Leopardo. A un A leopardo. un leopardo, gracias Madeline. ¿Con 4 qué? ¿Con 4 patas? ¿Qué pasa, mami? Que yo le he ido a eso muchas veces. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Claro que tiene 4 patas, pero lo interesante era que este leopardo tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 ¿qué? 4 cabezas. Muy bien. Y le fue dado dominio. Mírenlo ahí como lo pueden ver a la izquierda en su pantalla. Esto fue lo que vio el profeta Daniel. El leopardo es un símbolo apropiado para Grecia, el imperio de Alejandro Magno. El griego conquistó con la velocidad de un leopardo que volaba con alas de águila. ¿Por qué este leopardo tiene 4 cabezas? Sencillo. Cuando Alejandro murió como consecuencia de una borrachera a los 33 años de edad, sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se dividieron el imperio. La profecía bíblica es increíblemente exacta. Los griegos gobernaron desde el año 331 hasta el 168 a.C. Sigue diciendo el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia. Bien linda era ella, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que dice este versículo? Espantosa y terrible. Espantosa y terrible. ¡Wow! Y en gran manera débil, ¿verdad que sí? Fuerte. Fuerte. Fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con su lengua, ¿verdad? Con sus pies. Con sus pies. Muy bueno.
y era muy similar de todas las bestias, ¿verdad que sí? Muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 4 cuernos. 10 cuernos. 10 cuernos. Muy bien, muy bien. El Imperio Romano, fuerte como el hierro, conquistó el mundo en el año 168 a.C. al derrotar a los griegos en la batalla de Pinda. Bajo los Césares, el poderoso Imperio Romano gobernó desde el año 168 a.C. hasta el 351 después de Cristo. Así que aquí vemos en tu pantalla y quiero que internalices esta imagen que estás viendo aquí. Estás viendo, ¿dónde está Roma? Bueno, vamos a empezar en orden. ¿Dónde está Babilonia? ¿Cuál es el animal que representa Babilonia? León. El león con alas de águila, ¿verdad? Después de Babilonia viene ¿qué? Medo-Persa. Medo-Persia, correcto. Y es representada aquí como ¿qué cosa? ¿Qué animal? Oso. El oso, perfecto. Y después del oso, que son los medo-persas, ¿qué viene? ¿Cuál es el animal? Leopardo. El leopardo con alas de águila una vez más. ¿Y qué, bueno, exacto, y qué país o qué imperio o reino representa ese leopardo con alas de águila? Grecia. Grecia, muy bien. Y luego viene la bestia más linda de todas, ¿verdad que sí? La más fea. La más La fea. más fea, la más espantosa, describe el profeta Daniel. Y es ese dragoncito. Miren qué sonrisa tan esplendorosa tiene ese animal. No. Con 10 Voy a tomarle una cuernos. foto, colgate. ¿Ok? 10 cuernos. Ok. Parece que está sonriendo para la foto. Escuché por ahí. Ajá, colgate. Y esto se parece mucho, mi gente linda. Es la misma descripción de Daniel capítulo 2. Solo que en el Daniel capítulo 2 usted ve los mismos reinos, pero ahora en forma de metales. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el imperio Medo-Persia también desde el 539 al 331 a.C. Luego vienen los griegos, que son el torso de bronce, y gobiernan desde el 331 hasta el 168 a.C. Luego viene la bestia espantosa, que es representada por las piernas de hierro, que es el imperio romano que gobierna del 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y luego, solo que viene después de allí, hay una representación del hierro y el barro, que es el cuerno pequeño de los versículos 21 al 25 de Daniel capítulo 7. Y después de esto viene la piedra no cortada por mano, que va a destruir los reinos de esta tierra, y los reinos de esta tierra entonces pasan a manos de el verdadero rey, el legítimo rey de la tierra, de Jesucristo. La imagen de Daniel 2 contiene 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. En Daniel capítulo 7 hay 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y un dragón. Así como los 4 metales representan los 4 imperios mundiales sucesivos, comenzando con Babilonia en los días de Daniel y pasando por Medo, Persia, Grecia y Roma, las 4 bestias representan los mismos 4 reinos. Aquí los ves, las 4 bestias de Daniel y la estatua de Nabucodonosor. ¿Ves que sí se representan en forma fidedigna? Familiarízate con esto, hermano. Por favor, internalízalo, porque va a ser importantísimo que podamos entender lo siguiente, entender esto para poder entender lo siguiente. Quizá te preguntes por qué Dios emplea metales en Daniel 2 y bestias en Daniel 7. Con el simbolismo de los metales en Daniel 2, Dios ilustra que ningún poder en la tierra puede perdurar. Los metales son transitorios, pero su reino, la roca no cortada por manos, es permanente. Con la ferocidad de las 4 bestias de Daniel 7, Dios describe los encarnizados conflictos de los poderes políticos en su disputa por el control mundial.
Vamos al refresco ahora. Vamos a ver si las personas más avispadas pueden asociar las palabras, la frase que vamos a colocar en la columna izquierda con las palabras que corresponden a las letras de la columna derecha que ya puedes ver allí. Si sientes que estoy yendo muy rápido, hermano mío, y me estás viendo en horario diferido, recuerda que este programa de hoy sábado en la mañana puedes verlo, puedes accesarlo luego en nuestra página de Forgiven of God Adventist Ministry en Facebook y en nuestro canal de YouTube Forgiven of God Adventist Ministry, y puedes pausarlo todas las veces que quieras y revisar el contexto de estos capítulos que estamos dando. Entonces, vamos a ver, ¿con qué asocias tú las bestias en el capítulo 7 de Daniel? A ver, puedes escribirlo Reinos. en el chat con los reinos. Y esta es la letra ¿qué? La letra D. D. Perfecto. ¿Qué tal los vientos? ¿Qué son los vientos? Conflicto, ¿Será que letra E. son la letra E? Perfecto. Conflictos, muy bien. ¿Y qué tal las aguas? ¿Qué son las aguas? Multitudes, Multitudes. F. Multitudes, la letra F de feo, así como su servidor. El león con alas, entonces, ¿a qué representa? ¿Será Medo-Persia? Babilonia, la letra B de burro, bueno, no de burro, vamos. La letra B de Babilonia, digamos así. El oso, ¿qué representa el oso? Medo y Persa. C. Medo-Persia, perfecto, la letra C. Y luego entonces tenemos, tenemos el oso, fue el último, sí, Medo-Persia. Entonces tenemos a las tres costillas en la boca del oso. ¿A qué representan? Lidia, Egipto y Babilonia. D. Perfecto. Wow, tenemos tenemos teólogas aquí y teólogos en esta mañana. Babilonia, Lidia y Egipto. Un costado del oso más alto. ¿A qué representaba? Esto. Persa más dominante que Medos. Muy bien. Wow, tremendo. El leopardo con alas y 4 cabezas, ¿qué representa? F. B, el imperio griego. Sí, bueno, Grecia. recuérdate que la B tienes el imperio griego dividido, ya esta es otra generación. Ok. Así Grecia, que representan entonces, a Grecia. Grecia cuando estaban en su apogeo bajo la dirección o liderazgo de Alejandro Magno. Okay. Luego tienes las 4 cabezas. Ahora sí, ¿qué representan estas 4 cabezas? El imperio griego. Ahora sí, el imperio griego dividido. Y la bestia bonita, o la bestia espantosa, perdonen, y fuerte, ¿qué representa? Imperio romano. El imperio romano, o la letra C. Muy bien. ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia? Vamos a ver la segunda parte del capítulo 7, versículo 7, capítulo 7 de Daniel. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 5 cuernos, ¿verdad? 10. Tenía 10 cuernos. En Daniel capítulo 2, las piernas de hierro que representaban el imperio romano terminaban en 10 dedos que simbolizaban las divisiones de Roma. En Daniel capítulo 7, la cuarta bestia tiene 10 cuernos que simbolizan las mismas divisiones de Roma. Roma no fue conquistada por un quinto poder mundial, sino que fue dividida por la invasión de las tribus bárbaras del norte y fue decayendo desde el 351 hasta el 476 después de Cristo. ¿Ok? Vamos a ver, tenemos aquí, perfecto, alguien que acaba de entrar. Muy bien, o por lo menos lo acabo de ver. Las invasiones sucesivas de numerosas tribus germánicas. ¿Qué significa la palabra germánica? ¿Qué quiere decir esto? Alemanas. Muy bien, de ascendencia alemana.
Estas tribus germánicas penetraron en el Imperio Romano y el reemplazo de este por varios estados separados de monarquía son hechos históricos. Debido a que por lo menos una veintena de tribus bárbaras invadió el Imperio Romano, se han confeccionado varias listas de los reinos establecidos en el territorio del imperio. La siguiente lista es una de ellas: los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. 10 de ellos. Este periodo fue de grandes trastornos, confusión y cambio durante él muchos estados lograron su independencia, lo que era la Europa occidental. ¿Qué nuevo poder apareció en Daniel capítulo 7, versículo 8? No sé si has visto la precisión de las profecías bíblicas en cuanto al futuro. Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos de la cuarta bestia, he aquí que otro, ¿qué cosa? Cuerno pequeño. Otro cuerno pequeño, muy bueno, salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Eso te dice que, ¿qué ocurrió? Un pequeño gobierno o una pequeña nación salió de este imperio y fueron arrancados delante de él, o este derribó a 3 de los primeros cuernos. Qué interesante. Qué interesante. O de los primeros reinos. Y aquí que este cuerno o este reino tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Otro cuerno pequeño. Mejor otro cuerno pequeño, uno pequeño. Aunque pequeño al comienzo, este cuerno es descrito posteriormente como más grande que sus compañeros. Se verá que esto simboliza la continuación del poder romano mediante la iglesia romana. 3 cuernos de los primeros. El cuerno pequeño es un símbolo de la Roma papal. En consecuencia, el que los 3 cuernos fuesen arrancados simboliza la destrucción de 3 de las naciones bárbaras. Entre los principales obstáculos que se le presentaron a Roma papal en su encumbramiento al poder político estuvieron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Ok? Identificando las características del cuerno pequeño. Miren la bocaza que tiene, la boquita que tiene y cómo se irguió más alto que sus compañeros. ¿Dónde surgió el cuerno pequeño? Según Daniel capítulo 7, versículo 8, mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Dado que el cuerno pequeño surgió entre los 10 cuernos, deberá aparecer entonces en Europa occidental, fuera del imperio romano pagano. El cuerno pequeño surgió. Tenemos al hermano Kennedy Terrero que está entrando. Bienvenido, hermano. ¿El cuerno pequeño surgió antes o después de la división del Imperio Romano? Según Daniel capítulo 7, versículo 8, como el cuerno pequeño surgió entre las 10 divisiones de Roma, tendría que surgir después de que Roma fuera dividida, o sea, en algún momento después de el 476 después de Cristo. Entonces vamos a nuestro jueguito, nuestro refresco de apareamiento o de asociación. Los 10 dedos, ¿qué representan? ¿Con qué lo asocias entre las letras A y F? ¿Con qué lo asocias? ¿Verdad? Ah, no. Bueno, lo vamos a No, asociar con los 10 10 cuernos. cuernos. Claro, tenemos 10 cuernos, 10 dedos. Y creció más que los 10. ¿Con qué lo asocias? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño, claro que sí. Tenemos también el cuerno pequeño. ¿Qué es el cuerno pequeño? Roma papal, F. Correcto, porque Roma entonces es sucedida por Roma papal. La Roma imperial sucedida por la Roma papal.
estos tres cuernos arrancados, ¿quiénes son? ¿Qué tres pueblos, qué tres naciones bárbaras? B, érulo, vándalos y ostrogodos. Muy bien, esto representa el arrancamiento de estos tres cuernos, representa la destrucción de estas tres tribus bárbaras que eran los érulos, vándalos y ostrogodos. Y el cuerno pequeño que surge, el surgimiento del cuerno pequeño antes del 476 después de Cristo, ¿qué representa? Perdón, la pregunta es, ¿el cuerno pequeño surge antes del 476 después de Cristo? ¿Esto es falso o verdadero? Falso. Totalmente falso. Muy bien. Tremendo. ¿Cómo describe el profeta Daniel los ojos de este poder? Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice él, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. En la Biblia los ojos son símbolo de sabiduría o entendimiento. ¿Dónde lo podemos ver esto? En Efesios capítulo 1, versículo 18. Este poder terrenal que surgiría en los primeros siglos después de Cristo tenía sabiduría o entendimiento humano. Eran los ojos de un hombre, no los de Dios. ¿Cómo compara Daniel este cuerno pequeño con los 10 primeros cuernos del versículo 24? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Me doy a entender? La Biblia una vez más se está explicando solita. Y tras ellos se levantará otro, el cual será igualito Diferente. que los demás. Diferente de los primeros. Y a 3 reyes ensalzará, ¿verdad? Derribará, correcto. Las divisiones de Roma eran más que nada poderes políticos. Este nuevo poder es diferente. Por lo tanto, no debe ser un poder político, sino un poder religioso. ¿Qué 3 características del cuerno pequeño entonces describe Daniel en el versículo 25? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo ayudará mucho. Quebrantará. Quebrantará. Y pensará en enaltecer los tiempos y la ley. Cambiar. Y cambiar los tiempos y la ley. Muy bien. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Si alguno de ustedes ha estado ya en este refresco profético desde el domingo, ustedes saben qué significan estos tiempos aquí. ¿Qué significan según Daniel capítulo 4? Años. Años. Muy bien. Entonces tenemos hasta 1 año, 2 años y medio año. ¿Me doy a entender? Es lo mismo que está pasando aquí. Si no, y me estás viendo en horario diferido, haz pausa aquí, hermano, y entra a el capítulo 4 de Daniel y ve cómo se le llamaron a los años que duró el rey Nabucodonosor comiendo hierba como un animal. Al oponerse al Altísimo, al cuerno pequeño pretenderá ser igual a Dios. La literatura eclesiástica abunda en ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemias del papado. Ejemplos típicos son los siguientes tomados de una gran enciclopedia escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso, dice él, que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Wow. Sigue diciendo, el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa, sigue diciendo. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo, que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. ¿Ok? Esto es lo que se dice de este rey de la tierra.
El papado reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Durante la Inquisición, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. Yo sé que muchos, cuando ven la masacre cometida en contra de los judíos en el año 70, cerca del año 70 después de Cristo, en la masacre o el sitio de Jerusalén, en la masacre y la invasión del templo, de 1 millón aproximadamente, más de 1,5 millones de judíos murieron ese mismo día, en un solo día. Si tú piensas que las Torres Gemelas del 2001 fueron algo terrible, imagínate un evento donde en un solo día mueren más de 1,5 millones de personas. ¡Qué tragedia! Luego tú dirías que otra tragedia grandota sería, ¿cuál? La del Holocausto en Alemania, la Alemania nazi, donde mueren 6 millones de judíos aproximadamente. ¿Qué tal si yo te dijera que todas ellas juntas, todas esas tragedias no llegan a darle ni por el sucio de los pies a la tragedia que ocurrió durante los años 536 después de Cristo hasta 1798, cuando gobernó el papado en Europa o el mundo conocido, y donde masacró a casi 60 millones de personas con la excusa de el Tribunal de la Santa Inquisición. Okay, casi 60 millones. El papado reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Durante la Inquisición, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas o pena de excomunión a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. Esta sorprendente profecía dice que un sistema político religioso surgiría del antiguo imperio romano en los primeros siglos después de Cristo, basado en la sabiduría humana, concilios eclesiásticos y decretos hechos por el hombre. Trataría de cambiar la misma ley de Dios, Daniel capítulo 7, versículo 25. La Biblia predijo que la iglesia primitiva ingresaría en un periodo de apostasía. Una iglesia permisiva. ¿Qué advertencia le hizo el apóstol Pablo a los primeros cristianos en Hechos 20, 28 al 31? Hechos 20, para los que nos están siguiendo con sus Biblias, capítulo 20, versículos 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió para sí por medio de su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, ¿cómo le llamó el apóstol Pablo o cómo le llamó el apostolado a la sucesión apostólica después de ellos? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esta profecía paulina se cumplió en 1260 años. Del 538 a 1798, o, según lo dice Daniel capítulo 7, versículo 25, tiempos y medio tiempo simbólicos, día por año. ¿Ok? Año, 2 años y 3 años. Por año, o por año profético, por 360 días. ¿Ok? Según Números capítulo 14, versículo 34. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas de entre ustedes mismos, les decía el apóstol Pablo, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ¿cómo describe el apóstol esa apostasía en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4? Los que nos siguen, 2 de Tesalonicenses capítulos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que si se sienta en el santuario de Dios, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué persona sobre toda la tierra conoces tú que ostenta esos títulos? Hay una El sola persona papado. en toda la tierra. Usted lo ha dicho. Ustedes lo han dicho. ¿Qué sucederá con la gravedad según afirma Daniel, con la verdad, perdón, según lo afirma Daniel, capítulo 8, versículo 12? Y a causa de la iniquidad le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le acompañó el exilio. Yo no quiero entrar mucho en ese detalle allí. Hay una explicación bien interesante que no tengo tiempo de dar el día de hoy. ¿Por cuánto tiempo tendría la supremacía ese poder? Daniel capítulo 7, 25, y ya lo habíamos dicho, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí se le llama ejército al pueblo de Dios. Esta es la dispersación o una de las dispersaciones del pueblo santo. Durante 1260 años, 42 meses, 3 años y medios, o tiempos y medio tiempo. Ese periodo de tiempos y la mitad de un tiempo también se menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. De acuerdo con Apocalipsis 12, 6, este periodo de tiempo equivale a 1260 días proféticos. Esta es otra manera de hacer el cálculo de ese periodo en la Biblia, porque un tiempo, que es un año, son 360 días proféticos, no 365 días proféticos. Recuerda que los judíos todavía al día de hoy, los rabinos, se llevan o se rigen o cuentan los años en forma de, según el calendario lunisolar, que consta de 360 días proféticos y que depende del ciclo lunar en forma exclusiva. Y tú y yo nos llevamos del calendario gregoriano del siglo XIII. Gregorio XIII en el siglo XV. 2 tiempos son 720 días proféticos, que es simplemente un año por 2, 360 por 2. Y medio tiempo, que es la mitad de 360, son 180 días proféticos. En total, 1260 días proféticos. En la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Números 14, 34, Ezequiel 4, 6. El cuerno pequeño o el poder conformado por la iglesia y el Estado reinaría en supremacía por 1260 años, o sea, durante los siglos oscuros de la Edad Media, incluyendo la Inquisición. Ese poder romano, la iglesia medieval o papado, sustituiría la palabra de Dios con la tradición humana. ¿Recuerda? Las fiestas, la tradición. La ley de Dios con leyes de hombres, y el perdón y el arrepentimiento serían prescritos por Dios, o prescritos por Dios serían sustituidos con las penitencias e indulgencias prescritas por la iglesia. Muchos fieles cristianos se negarían a someterse a esa unión entre la iglesia y el Estado y serían perseguidos. Hermanos, eso está a puntito de ocurrir una vez más. El periodo profético del cuerno pequeño comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Justiniano del 533 y aumentar de allí en adelante la autoridad de la Santa Sede. Exactamente 1260 años más tarde, en 1798,
Las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al Papa a merced del gobierno revolucionario francés. El gobierno informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre la enemiga irreconciliable de la República. Por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. El derrocamiento del papado en 1798 marca el pináculo de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva y también la conclusión del periodo profético de los años o de los 1260 años. Sin embargo, mi gente linda, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y en el año 1929, se le da otra vez las llaves del Vaticano, de esa ciudad, al Papa Pío XXI. Interesante. Y ahí empieza otra vez en forma tímida este gobierno. Ay, Señor. Ay, Señor. Déjame pararlo ahí. Vamos a parear. Los ojos, ¿qué significan? Vamos a asociarlo. ¿Los ojos significan un poder religioso o qué? Sabiduría. Sabiduría humana. Sabiduría. Muy bien. El cuerno pequeño, ¿qué simboliza? Poder religioso. Un poder religioso. ¿Cuál es el inicio, o bueno, con qué asociamos inicio periodo profético? Cuerno pequeño. ¿Cuándo fue que inició? F. Muy bien, la F. Perfecto. En el año 538 después de Cristo. ¿Cuál es el fin del periodo profético de esos 1260 años? 1798 después de Cristo. B. Perfecto. La letra B, o 1798 después de Cristo. Y Berthier, ¿quién era Berthier? ¿Un periodista famoso El de la C. Edad Media? C. General que el apresó C. al Papa. Perfecto, el general que apresó al Papa. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la lucha por el trono de la tierra? Dice Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y mi gente linda, aquí empieza la escena del juicio. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, ¿en qué contexto, mi gente linda, nosotros vemos a un juez o un juez se hace necesario? En el contexto de juicio, claro que sí. Un juicio. Y los libros, claro, los expedientes, los números de índices o los índices también son necesarios, los que van a ser juzgados o evaluados por el juez. En una magnífica escena del juicio en el cielo, Dios pone las cosas en su lugar. Los gobernantes impíos son condenados. Los sistemas engañosos son desenmascarados. Solo el nombre de Dios es exaltado. ¿Qué frases empleó Daniel para decirnos entonces que el reino de Dios es permanente? En los versículos 14 y 27 dicen: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio limitado, que pasará muy pronto, ¿verdad? ¿No? ¿Se me distrajeron? Que nunca pasará. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, una vez más, y todos los dominios les servirán y obedecerán.
El reino de Dios es eterno, hermano, y dura para siempre. Los reinos humanos surgen y caen, pero el reino de Dios permanece eternamente. Los dirigentes políticos pueden tratar de destruirlo, pero este perdurará. Los falsos dirigentes religiosos pueden traicionar los objetivos sagrados, pero el reino de Dios permanecerá. Aunque es enfrentado, oprimido, agredido por todos los flancos y atacado por el enemigo, el reino de Dios finalmente triunfará por completo. Hermano querido, en esta mañana, dale a Dios la preeminencia en tu vida. Proponte tú hacer la voluntad de Dios. Vamos de vuelta a la Biblia. Revisemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. No seamos duros de corazón. Aceptemos la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de instrucciones para estos días, señores. No es solamente para los tiempos de la antigüedad. La palabra de Dios fue escrita para estos días, para tus días, porque es en estos días que muchas de sus profecías apuntan. Hermano querido, yo te invito a darle la prioridad a Jesús en tu vida en esta mañana. Y antes de continuar, déjame ver si tengo todavía, no, ya cerré la pantalla donde teníamos los himnos, pero vamos a ver si la puedo conseguir una vez más. Tenemos al pastor Pérez, quien está de regreso. Bienvenido, pastor. Está de regreso de un sermón que también él estuvo, donde estuvo en la iglesia de Ebenezer. Correcto. Amén. Qué bueno, pastor. Gracias. Es un gusto verle. Si nos tiene unas palabras de cierre en lo que busco el himno 68, los que tienen himnario, busquen el himno número 68 y con este himno cerramos. En lo que el pastor nos da unas palabras de cierre, su servidor lo va a buscar